Luego de la sorpresa electoral del domingo pasado con el triunfo del izquierdista Nuevo Frente Popular ante lo que parecía una inminente victoria de la extrema derecha, Francia está ahora atravesando una gran incertidumbre política. La coalición de izquierda constituida por el Partido Socialista, el Partido Comunista, los ecologistas, la Francia Insumisa y otras organizaciones menores de izquierda se construyó rápidamente luego del anuncio del presidente Emmanuel Macron disolviendo la Asamblea Nacional y convocando a elecciones anticipadas tras el triunfo de la extrema derecha en los comicios europeos. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Luego del golpe que significó la victoria de Agrupación Nacional en la primera vuelta electoral, que la dejó a las puertas del poder, el Nuevo Frente Popular coordinó con el oficialismo una estrategia electoral para restar chances al partido de Le Pen, bajando candidaturas en ciertos distritos electorales para bloquear a la ultraderecha. El cordón sanitario volvió a funcionar. En el balotaje, la coalición de izquierda se alzó con 182 escaños, el centrismo de Macron con 168 y Agrupación Nacional y aliados obtuvieron 143, todos muy lejos de la mayoría absoluta que se constituye con 289 escaños. Non, je ne remets pas en cause le caractère démocratique du vote. Je dis que sans ces arrangements électoraux, le Rassemblement national aurait obtenu une majorité absolue. Mais ce n'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est que nous perdons du temps pour le pays, pour les Français. Et c'est vrai que ces alliances contre nature et assez déshonorantes laissent probablement un goût amer à beaucoup de Français. Mais moi, je veux leur dire que l'espérance n'est plus très loin et qu'on va continuer à travailler, à s'améliorer aussi pour progresser, pour préparer l'alternance. Así, la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento francés, queda dividida en 3 bloques distintos y abre diferentes escenarios políticos posibles. Una posibilidad es que el presidente Macron nombre un primer ministro del Nuevo Frente Popular y abra una etapa de cohabitación, situación que se dio 3 veces en la historia de la política francesa, pero con un detalle no menor. Los partidos que formaron gobierno entonces habían alcanzado la mayoría absoluta. A esto se suma otro dato significativo. Al Nuevo Frente Popular le está resultando conflictivo consensuar un nombre para que ocupe el cargo de eventual primer ministro. Otra posibilidad, que es por la que aboga Macron, es la formación de una gran coalición entre diferentes grupos políticos que logre acordar un primer ministro apoyado por una mayoría parlamentaria estable, una instancia nunca concretada ni imaginada en Francia. Et c'est vrai que dans des conditions nouvelles, puisqu'effectivement, je le répète, on n'est pas dans une situation où vous avez une majorité parlementaire qui s'imposerait avec quelques partenaires, je dirais, ou quelques associés qui viendraient se surajouter à cette majorité. Donc on est là vraiment dans la recherche d'un projet gouvernemental nouveau, qui pourrait très bien être un projet gouvernemental de gauche, comme un projet gouvernemental de droite en fait. Cualquier gobierno de minoría se vería amenazado por un probable voto de censura y no conseguiría apoyos para leyes y reformas. Para el caso de que la izquierda intente ensayar una alternativa, necesita un acuerdo tácito de las demás fuerzas para poder gobernar sin riesgo de caer. Frente a esta incertidumbre y ante la imposibilidad de formar un nuevo gobierno estable, coherente y sólido, otro escenario posible es el nombramiento por Macron de una administración de carácter técnico, integrada por ministros no partidistas para gestionar el día a día e instrumentar reformas consensuadas. On peut travailler sur des sujets qui vont quand même toucher les Français dans leur quotidien. Après, il ne peut pas y avoir de grandes réformes dans un tel capharnaüm. Qui peut imaginer aujourd'hui qu'on peut parler des retraites? Qui peut imaginer aujourd'hui, avec l'Assemblée que nous avons, qu'on peut réouvrir le dossier fin de vie? Este escenario podría extenderse por un año, plazo que la Constitución francesa le pone al presidente para volver a disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. En medio de este complejo contexto político, el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, fiel a sus posiciones extremas, pidió la renuncia de Macron, apuntándolo como único responsable del desorden político francés por haber convocado a elecciones anticipadas. Et donc le résultat de l'élection crée une crise politique pire que celle que nous avions avant, puisque auparavant nous n'avions pas de majorité relative, nous n'en avons toujours pas. Mais dorénavant, le premier groupe est à l'opposé de l'orientation du président de la République. Mais où surtout nous sommes sous l'emprise d'un coup de force de fait. C'est que l'homme qui a dissous le Parlement n'appelle personne pour constituer un gouvernement. Macron ya se pronunció al respecto.
rechazó su dimisión y confirmó que permanecerá en el cargo hasta que finalice su mandato el 23 de junio de 2027. El 18 de julio será la primera sesión de la nueva Asamblea Nacional. Para esa fecha se espera que la izquierda pueda proponer un nombre para ocupar el cargo de primer ministro. Las discusiones internas no son fáciles. El Partido Socialista, liderado por Olivier Fauré, intenta contrapesar a los más extremos de Francia insumisa. Dans l'histoire des socialistes, toutes celles et ceux qui m'ont précédé dans la fonction que j'occupe aujourd'hui l'ont fait par sens à la fois du devoir et par envie de servir le pays. J'y suis donc prêt dans les mêmes conditions. Je suis prêt à assumer cette fonction, mais j'ajoute un codicile, ce sera dans le dialogue avec nos partenaires. Je ne suis pas d'accord pour que quiconque impose à qui que ce soit. Dentro de la coalición de izquierda también hay una disputa interna, como la que expresan la diputada Clémentine Autain y François Ruffin, críticos de Mélenchon, a quien se acusa de extremista y de sostener posiciones antisemitas por sus críticas a Israel. Mientras las miradas están puestas en estos debates, la extrema derecha, relegada al tercer lugar luego de haber saboreado la victoria en la primera vuelta, festeja de todos modos un notable crecimiento de bancas en el Parlamento. Bueno, allí estaban todas las voces y las imágenes de lo que ha sucedido justamente los últimos días y de qué manera se llegó a esta segunda vuelta electoral en Francia. Pero a ver, veamos en este mapa cómo ha quedado luego de los comicios la conformación de la Asamblea Legislativa francesa. Lo decíamos, una asamblea a partir de los comicios y los números que arrojaron estas elecciones, primera y segunda vuelta, conformada en 3 bloques principales. Ellos son, aquí está en el mapa, Nuevo Frente Popular, 182 escaños, Coalición de Macron, el oficialismo, 168 escaños, y la Agrupación Nacional más aliados, 143 escaños. Pero hay que prestarle atención de qué manera, aquí está en celeste, los republicanos más la derecha, que obtuvieron 60 escaños, de qué manera se irán moviendo justamente en los próximos días o próximas semanas. Bueno, hasta aquí la conformación de la Asamblea Legislativa de Francia, reiteramos, dividida en 3 bloques principales. No lograron justamente una cuestión central, que era el objetivo de máxima, conformar la posibilidad de ya pensar en formar gobierno, Leticia, y esto no sucedió. Ninguno obtuvo mayoría absoluta, ¿verdad? Exactamente, Pablo, de hecho muy lejana, ¿no? De los 279 claro, que se necesita mayoría absoluta. A ver, primero sí destacar esto que decíamos, que vamos a volver a explicar, lo del cordón sanitario brevemente, que fue, digamos, la noticia del domingo, la sorpresa que quedó primero el Frente Popular, la agrupación, digamos, de partidos de izquierda. En segundo lugar, el espacio de Macron, que recordemos que en la primera vuelta legislativa había quedado relegado al tercer lugar, y que en tercer lugar, en este caso, este pasado domingo, quedó la agrupación nacional de Marine Le Pen. Este cordón sanitario, que básicamente lo que buscaban evitar era que la ultraderecha, más allá de que iba a ser muy difícil, consiga la mayoría absoluta, retirando directamente a los terceros candidatos, ya sean del Frente Popular o sean del espacio de Macron. Esto generó muchísima euforia justamente en estos espacios, ¿no? Que era lo que se veía el domingo. Pero acá podríamos decir el gran pero, ¿no? Porque claro, la propia Le Pen, que decía algo que me parece que es muy relevante, ella plantea un poco, se atrasó nuestra victoria, ¿no? Diciendo, bueno, si no obtuvimos la victoria hoy, se atrasó. Y en este sentido es interesante porque si bien Le Pen va a tener o los partidos de ultraderecha, 143 legisladores, casi duplica la cantidad de legisladores con respecto a la última elección. Es decir, que si no quedó en primer lugar, de todas maneras es una ultraderecha que crece en apoyo, y esto por supuesto no puede dejar de analizarse y de verse. Por otro lado, lo que ella decía también, y también Macron, que salió a decir y fue muy cuestionado, planteando ninguno ganó. Bueno, si bien tampoco es del todo cierto que ninguno ganó, la realidad es que quedan en estos 3 grupos donde ninguno va a tener mayoría absoluta. ¿Qué mirar ahora? ¿Qué puede pasar? O sea, si bien se descarta que sea, por supuesto, un primer ministro de agrupación nacional, es ver lo que va a pasar justamente en el Frente Popular, que tenemos partidos como el Partido Socialista, la Francia Insumisa de Mélenchon,
un Mélenchon que podríamos decir el más radical de izquierda, si se quiere, o si hablamos en esos términos, y que genera que, por ejemplo, espacios como el macronismo e incluso algunos del Frente Popular no aceptarían un primer ministro de este espacio que consideran un poco más a la izquierda, digamos, que el resto. Entonces, el debate ahora va a estar entre Macron, que además quiere también que su primer ministro sea de su espacio, ver quién finalmente es el primer ministro de consenso, podríamos decir, ¿no? Se hablaba mucho que podía ser del Partido Socialista, que podía ser del Partido Ecologista también, así que la disputa de estos días va a estar en encontrar un primer ministro que todos, digamos, o al menos estos sectores, apoyen, ¿no? Ese me parece que va a ser la clave. Y por otro lado, lo que se plantea es, bueno, una Francia que lo habíamos contado, fueron muy pocas las veces que tuvieron cohabitación. Sí, lo compartíamos el viernes pasado, ¿no? Sí. Brindamos los 4 o 5 ejemplos a lo largo de los años de Francia de qué manera justamente esta cuestión que podría volver a suceder. Exactamente, sí. Si mal no recuerdo, de hecho creo que fueron solo 3 veces, o sea, muy pocas veces, y se hablaba mucho, se planteaba que Francia no está acostumbrada a las coaliciones, digamos, que es lo que tendrían que hacer ahora justamente para llegar a primer gobierno. De hecho, se hablaba mucho justamente en el 58, cuando se cambia de la Cuarta a la Quinta República, se cambia justamente para el que el presidente tenga el peso que tiene ahora, que antes era más parecido al sistema italiano, ¿no? Y del sistema italiano justamente hablamos, los primeros ministros no llegan a durar un año y medio en promedio. Bueno, esto era justamente visto en Francia como algo de inestabilidad o que generaba crisis, el hecho de los cambios tan prolongados. Bueno, por eso ahora se abre la incógnita si finalmente se va a poder llevar adelante una coalición con este planteo, además que lo mencionaban también en el informe, por un año al menos no se va a poder volver a disolver la Asamblea Nacional Francesa, así que por lo pronto sigue siendo una incertidumbre quién va a ser el primer ministro, que esperemos, bueno, que lleguen a un consenso en los próximos días que se va a dar a conocer. Lo estaremos compartiendo en esta edición, obviamente. Sí, además en el medio, Pablo, que también empiezan los Juegos Olímpicos, algo que lo tiene muy preocupado Emmanuel Macron, de la imagen y, bueno, por supuesto, también de evitar una crisis política, y ahí, como veíamos en el informe, además una Francia que viene de las protestas de los suburbios del año pasado, de las protestas por la reforma jubilatoria, entre otras cuestiones que, por supuesto, si hay crisis política, ¿no? Otras cuestiones que pueden llegar a dispararse también, así que se da, por supuesto, en todo ese contexto también. Bien, ahora le proponemos compartir este resumen con noticias internacionales. Aquí están. Colombia. Liberaron a Salvatore Mancuso. El ex jefe paramilitar estaba alojado desde febrero en una cárcel de máxima seguridad en Bogotá. El ex comandante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia colaborará en el acercamiento del gobierno con grupos armados en calidad de gestor de paz. Rusia. Condenan a 2 artistas por apología del terrorismo. Un tribunal de Moscú impuso 6 años de cárcel a una directora de teatro independiente y a una dramaturga por montar una obra sobre mujeres rusas que se casan con miembros del Estado Islámico. Estados Unidos. Inundaciones en Nuevo México. Las autoridades ordenaron evacuar la localidad Ruidoso luego de que sorpresivas y fuertes tormentas provocaran anegaciones en el pueblo. Hace menos de una semana, el lugar se vio afectado por incendios forestales.